La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Bienvenidos una vez más a este su curso de Biblia, un curso básico acerca de lo que generalmente nosotros debemos creer como católicos sobre la Sagrada Escritura. Existe ciertamente una ignorancia palpable de muchos cristianos que no conocen en sí qué es la Biblia y que muchas veces la tienen en su casa, pero como parte de un adorno, no se toca, no se lee, porque se ve como un libro misterioso, poco accesible, y que muchas veces en lugar de aclarar oscurece más lo que supuestamente las personas creen. Por eso, a través de este curso lo que queremos es introducir a todas las personas interesadas para que conozcan qué es la Biblia, cómo se maneja, de dónde viene, y de esa manera no tenerle miedo, sino más bien buscar en ella las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos darán vida eterna. En el primer episodio hablábamos acerca de qué significa la palabra Biblia y decíamos que la palabra Biblia viene del griego y significa libros. ¿Qué es la Biblia? Pues la Biblia nos narra la historia de la salvación, es decir, cómo Dios nos salva. También decíamos que la Biblia ha sido inspiración del Espíritu Santo, que la Biblia es palabra de Dios, por lo tanto su autor es Dios, pero escribe por medio de autores humanos. Cuando se escribió la Biblia, pues fue un largo proceso de unos 1300 años, el inicio antes de Jesucristo, y el último libro con el cual se cierra el canon fue aproximadamente en el año 100 por el apóstol San Juan, el libro del Apocalipsis. Y terminábamos diciendo que la Biblia es un libro de contenido eminentemente religioso. En esta segunda clase vamos a hablar un poquito acerca de cómo se divide la Biblia, cuántos libros tiene, en qué lengua se ha escrito, y también vamos a hablar acerca de cómo se divide el Antiguo Testamento. Así es que iniciemos ya para que todo lo que se diga de aquí en adelante sea para nosotros una formación básica sobre lo que la Iglesia enseña acerca de la Biblia. Iniciemos hablando acerca de cómo se divide la Biblia. Tradicionalmente, decimos que la Biblia se divide en dos partes bien marcadas: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. También se puede decir Antiguo Pacto o Nuevo Pacto, o Antigua Alianza y Nueva Alianza. Pero estamos más acostumbrados nosotros a decir Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra latina testamentum, de donde viene la palabra española testamento, fue empleada al principio de la era cristiana. Esto para traducir la voz griega diateké, que literalmente significaba disposición o contrato. A su vez, los traductores griegos, llamados los 70, la usaron para traducir la expresión hebrea berit, que significaba pacto de soberanía, por medio de la cual designaban los hebreos la alianza de Dios en el monte Sinaí. Lo importante es que el término testamento ha quedado para designar, esto hasta nuestros días, la división de las Escrituras. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia consta de 76 libros, 46 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. ¿En qué lenguas fue escrita la Sagrada Escritura? Bueno, para la composición de la Biblia se emplearon 3 lenguas: la hebrea, la aramea y la griega. En hebreo se escribió casi todo el Antiguo Testamento. Era la lengua propia del pueblo de Israel. Su origen, sin embargo, es bastante oscuro. Parece que comenzaron a hablarla los cananeos y después la adoptaron los israelitas a partir de su estancia precisamente allí en Canaán. Otra lengua es el arameo. Es una lengua más antigua aún que el hebreo. En esta lengua se escribieron pocas cosas. Se pueden citar algunos capítulos de Esdras, Jeremías, Daniel y también del Evangelio según San Mateo. El arameo comenzó a introducirse en Israel hacia los siglos IV y III a.C. y tomó tanta fuerza que incluso llegó a suplantar a la lengua hebrea. Incluso Jesús hablaba con el pueblo en uno de los dialectos arameos. Otra lengua que se utilizó fue el griego,
En griego fueron escritos algunos libros del Antiguo Testamento, como el de la sabiduría, los 2 de Macabeos y todos los del Nuevo Testamento, menos el Evangelio de San Mateo, que muchas personas dicen que el Evangelio según San Mateo en un principio fue escrito en arameo. Este griego no era un griego clásico, sino un griego popular, vulgar y corriente, llamado koiné, que significa común, que usaba el hombre de la calle. Se generalizó después de la conquista en Grecia por Alejandro Magno. Hablemos ahora del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento son, como dijimos anteriormente, 46. ¿Qué nos narra el Antiguo Testamento? Nos narran cómo Dios hizo una alianza con un pueblo concreto, este era el pueblo de Israel, para invitarle a una vida de comunión con Él. Y también cómo ese pueblo le fue respondiendo a Dios, eso sí, con sus luces y también con sus sombras. A esto se llama historia sagrada. Se le llama historia porque se narran sucesos concretos de un pueblo y de unos hombres. Y sagrada porque en esa historia interviene Dios, que invita al hombre a la comunión con Él, que no lo desampara después del pecado, sino que poco a poco lo va preparando para la luz definitiva, que es la luz de Cristo. La historia sagrada es como un drama que podemos dividir en 2 actos. En el primero, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y habla a ellos por medio de unos hombres conocidos como los profetas. En el segundo acto, en el Nuevo Testamento, ha llegado la plenitud de los tiempos y Dios habla por medio de Jesucristo, su Hijo. Para ello, les recomendaría que ustedes leyeran Hebreos capítulo 1, versículo número 1. Hay que decir también que en tiempos de Cristo y aún ahora, los judíos clasificaban las escrituras en 3 partes: la ley, los profetas y otros escritos. La ley y los profetas eran los más importantes. El mismo Cristo, por ejemplo, lo cita en San Mateo 7:12. Los escritos se empleaban en las asambleas. El eclesiástico lo cita en el prefacio de su libro. El Antiguo Testamento comienza con un conjunto entonces de 5 libros, a los cuales los traductores griegos dieron el nombre de Pentateuco. Penta, que significa 5, y teuco, que significa instrumentos, de donde provino luego la expresión estuches para los rollos de papiro, y finalmente libros. Los judíos llaman a estos 5 libros la Torá o la ley, y los 5 libros eran cada uno un quinto de la ley. Estos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Según la tradición, estos 5 libros fueron escritos por Moisés. También el Antiguo Testamento está dividido en libros sapienciales: Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Siráside o Eclesiástico. También encontramos los libros históricos: Josué, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Primera y Segunda de Macabeos. Los judíos llaman profetas anteriores a Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ya que en ellos se encuentra la historia de los grandes profetas: Elías, Eliseo y también Samuel. A los que nosotros llamamos profetas, los judíos los llamaban profetas posteriores. Digamos también que para la Biblia griega, los libros de Samuel y Reyes formaban una sola unidad y los llamaban libros de los reyes. Del mismo modo, los libros 1 y 2 de Crónicas formaban uno solo con Esdras y Nehemías, por considerarse como obra del mismo autor. La Biblia griega y la Vulgata de San Jerónimo llaman, por ejemplo, a las Crónicas con el nombre de Paralipómenos. También tenemos, en la división del Antiguo Testamento, los libros proféticos: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que muchas veces se une a Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En algunas ediciones de la Biblia, los libros de Jeremías y Lamentaciones vienen unidos como un solo libro, por eso los hemos puesto acá en la misma lista.
Se pueden dividir los libros proféticos también en libros de los profetas mayores y libros de los profetas menores. No por los años que vivieron, es decir, no se le llama profetas mayores a aquellos que eran más longevos y menores a los que eran más jóvenes, sino por el número de capítulos. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías pasa de los 60 capítulos y es considerado un profeta mayor. En cambio, el libro del profeta Miqueas tiene mucho menos capítulos y por eso se le conoce como profeta menor. Para ir ya concluyendo acerca de cómo se divide el Antiguo Testamento y una brevísima introducción, me parece que es muy necesario leer lo que el Catecismo de la Iglesia nos dice acerca del Antiguo Testamento. Para ello tenemos que ir a nuestro catecismo y leer a partir del numeral 121. Dice lo siguiente: el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Esto a su vez, el Catecismo de la Iglesia nos pide confrontar con la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre las Sagradas Escrituras llamada Dei Verbum en el numeral 14. Sigo leyendo: porque la antigua alianza no ha sido revocada. El mismo Jesús dijo que no venía a abolir la antigua alianza, sino a darle su fiel cumplimiento. En el numeral 122 nos sigue diciendo el Catecismo: en efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento, oiga esto, era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos esconden el misterio de nuestra salvación. Numeral 123. Los cristianos, oiga esto por favor, hay que poner mucha atención a esto, los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sob pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. A esa herejía, por ejemplo, se le llama marcionismo, y es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. ¿Qué podemos decir? Que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, que los cristianos no podemos obviar el Antiguo Testamento, diciendo es que no lo entiendo, es que hay partes que me parecen amorales. Por supuesto que tiene su explicación, pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento de igual manera son libros inspirados, son palabra de Dios. Es cierto que hay que comprenderlo. Ahora uno puede preguntarse de qué trata cada libro. Eso será parte de nuestra tercera sesión, del tercer episodio. Si este curso te está sirviendo, yo te invito para que lo compartas con otras personas, que nos ayudes regalándonos un like, y si no te has suscrito, suscríbete por favor al canal. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Que el Señor te bendiga.